Un abrazo para todos los amigos que nos ven al otro lado del streaming y para todos los amigos que están acá. Nos hemos reído harto, ¿no? Somos terribles. Les cuento que hoy vamos a estudiar algo que me parece maravilloso porque va a permitir que ustedes y yo ampliemos el conocimiento sobre cómo poder desarrollar una vida con un enfoque correcto. Y eso lo vamos a hacer leyendo una carta que el apóstol Pablo escribió alrededor del año 64. Pablo se encontraba preso y escribe esta carta en ese momento de su vida donde se encuentra pasando por penurias y dificultades. Y esta carta tiene como fin alentar a los hermanos y amigos que él tiene en Roma. La iglesia de Roma, como les he contado anteriormente, nace y crece a partir del día de Pentecostés, en donde muchas personas alrededor del año 37, 36 se habían reunido en la ciudad de Jerusalén y esas personas habían llegado de muchos lugares del mundo para convocarse en una fiesta que era la fiesta de la Pascua que se hacía en Jerusalén. Y cuando llegaron allí vino el advenimiento del Espíritu Santo, que fue ¿qué? El día de Pentecostés. Ese día, como había tanta gente de tantos lugares, reconocen a través del mensaje de Pedro, de la predicación de Pedro, que Jesús sí es el Mesías. Pero ellos vuelven a sus lugares de residencia, porque ellos lo que hicieron al ir a Jerusalén fue peregrinar de las ciudades de donde ellos vivían originalmente. Vuelven a esas ciudades y allí empiezan a anunciar el evangelio de Jesús. Y se atribuye que de esos 3,000 que ese día recibieron al Señor Jesús en la primera predicación de Pedro, cuando emigran a los diferentes lugares, empieza a haber una iglesia emergente en esos lugares. Ahora ya comprenden un poquito el contexto de la carta a los romanos. ¿Por qué? Porque Pablo hasta ese momento nunca había ido a Roma a predicar, pero ya había una iglesia en Roma. Entonces, él le va a escribir a los romanos una carta en el capítulo 12. Yo voy a leer solo el versículo 2 porque solo tengo 15 minutos para enseñarles lo que les voy a enseñar. ¿Listo? Eso está en Romanos capítulo 12, el versículo 2. Y miren lo que Pablo le escribe a sus hermanos y amigos en Roma. Él les escribe esto: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dicho esto, Romanos 12:2 les voy a contar otra cosa importante. Para poder entender uno aprende mucho por analogías, uno aprende mucho por comparaciones y uno aprende mucho apelando a la historia. Pues voy a apelar a una historia esta noche. La historia es la historia del caballo de Troya, así es como se va a llamar esta enseñanza, el caballo de Troya. Y no sé si saben que dentro de la informática también se habla de que existen virus que se llaman ¿cómo? Troyanos. Entonces, ¿por qué cree que le pusieron troyanos a ciertos virus? Apelando a la historia de Troya. Pues la historia de Troya era que un día un rey se enamora, no voy a entrar en detalles de eso, un rey se enamora de una mujer, esa mujer es casada, se llama Helena, él la seduce y se la lleva. Y ese rey al que le roban su esposa está muy ofendido y llama a los pueblos griegos y les dice: necesito recuperar a mi esposa. Y se va y hace algo que se llama un asedio. Se para enfrente de las murallas de Troya, pero Troya es tan descomunal que la lucha dura 9 años sin que logren conquistar Troya. Entonces dice: pues ¿qué vamos a hacer? Pues ya hay 9 años de guerra, necesitamos una estrategia porque esto se puede alargar mucho. Resultado de la operación: pues como no podemos apelar a vencerlos porque su poderío en términos militares y sus murallas son tan altas, apelemos a su orgullo. ¿Apelemos a qué? Y les tocan con su orgullo. Les engrandecen el orgullo y les dan un caballo que es el famoso caballo de Troya, en donde es un obsequio
a la grandeza de los troyanos y de sus grandes murallas, de su poder militar. Y ellos, después de 9 años de resistir un asedio y de haber sido literalmente invencibles en esos 9 años, reciben el caballo como un regalo, un monumento a la grandeza de Troya y un reconocimiento que suponen les están haciendo los griegos para reconocer que ellos son gente muy dura al término de la guerra. Resultado de la operación, unos dicen que habían 50 hombres dentro del caballo de Troya, y para que quepan 50 hombres en un caballo que es un monumento, debe ser un caballote. Otros dicen que habían 30 y otros dicen que se leyó mal porque habían como 3000. Lo cierto de la historia es que en esa historia que está en la Odisea de Homero, lo que sí se narra es que finalmente recibieron el caballo como un obsequio dado por sus enemigos, como una apología del poder de Troya. Entraron el bendito caballo y cuando dejaron el supuesto monumento a la grandeza de los troyanos, adentro salieron los troyanos, valga la redundancia, abrieron las puertas de la ciudad y los griegos invadieron Troya y la redujeron a cenizas. Cuando el enemigo, el diablo, no puede vencerte porque resistes con el poder de la palabra de Dios, todo el asedio que él te hace, él va a apelar a tocar tu orgullo y va a querer engrandecerte. Voy a poner un ejemplo de eso. El ejemplo es sencillo. Si un hombre dice, es que yo le soy fiel a mi esposa, es que yo soy un hombre que ama a mi esposa, es que yo me he mantenido firme en mi matrimonio, pues el enemigo, ¿a qué cree que va a apelar? ¿A presentarle más mujeres? No, el hombre ya en ese aspecto parece haber resistido el embate de un mundo que dice que el divorcio está a la orden del día y que pues un clavo saca otro clavo y que uno puede tener una catedral y un montón de capillitas. ¿Sí han escuchado eso? Yo lo he escuchado. Señora, no se siente mal. Hay mujeres que se han acercado a mí y me han dicho, Aldemar, es que estoy muy mal porque mi esposo tiene un amante, pero hablé con mi mamá, le conté lo que me pasa y mi mamá me dijo, mi hija, pero usted es la catedral, el resto son capillitas. Eso es normal en los hombres. Hemos escuchado eso, yo lo he escuchado y me lo han dicho. Entonces el enemigo no apelará a tocar a la puerta de un hombre que ha decidido ser fiel. Apelará al orgullo de ese hombre que cree que ser orgulloso no es un pecado. Les contaré, usted está desbaratando todo. Les contaré otra anécdota sobre eso. Si el mundo con sus argumentos toca nuestra puerta y nos dice, ser un borracho no es malo y tomar de vez en cuando no es malo, consumir drogas no es malo, solo es un vicio de sociedad, yo no soy un adicto, pero pues cuando voy a una rumba, pues me echo mis pases, me fumo mi bareto, me tomo mis traguitos, pero no, eso es solamente un vicio de sociedad, si estoy con amigos en una fiesta y punto. Muchos me han dicho eso. Y yo digo, ok, tú crees que lo manejas. ¿Crees que tu dominio propio sobre las situaciones y los vicios de sociedad te da la capacidad de creer que puedes confiar en ti? Pues desafortunadamente con el paso de los años he visto a muchas de esas personas que confiaron en su yo. Ese yo que les decía, tranquilo, usted sabe lo que está haciendo, tranquilo. Usted sabe manejar la situación, tranquilo. Usted ha hecho esto muchas veces y usted siempre ha salido victorioso, tranquilo, no va a pasar nada malo, usted va bien. Y he tenido que ir a centros de rehabilitación donde me he encontrado con gente que desafortunadamente dicen, no sé en qué momento esto me cogió ventaja, Aldo. Yo no sé en qué momento esto se atornilló en mi vida y cuando me di cuenta ya no había vuelta atrás.
Hay cosas mucho más sutiles, que no son drogas, que no es trago, que no son amantes, que no es sexo ilícito, más sutiles. Y es el egoísmo. El egoísmo es muy sutil, ¿saben? El mundo siempre apelará a que tú y yo seamos egoístas. Y te lo diré de esta manera. Estoy convencido de que en todos nosotros hay egoísmo, en todos. Pero estoy convencido de que los únicos que pueden luchar contra el egoísmo son los que lo identifican en sus vidas. Cuando leímos Romanos dice no imiten las conductas del mundo. Y luego dice que nos dejemos transformar en nuevas personas al cambiarnos la manera de pensar. Nuestra manera de pensar no cambia, sino cuando nos reconocemos tal y como somos verdaderamente. Los troyanos nunca pensaron que fueran tan orgullosos como para que el orgullo se convirtiera en la mayor derrota y trajera la destrucción a la ciudad. El orgullo de usted y de mí nos convierten en troyanos, en personas que no reconocen su orgullo y permiten en sus vidas halagos como yo sé lo que estoy haciendo. No sabes lo que estás haciendo. ¿Por qué? Solo basta mirar a tu historia de fracasos y desaciertos para que tú mismo te grites, no sé lo que estoy haciendo. Pero si permites que el ego sea lo que te habla, como el ego tocó a la puerta de Troya y le dijo que era un monumento a su grandeza, que sabía lo que estaba haciendo y abrió la puerta de par en par, entonces tal vez como a ellos, de manera sutil y con mucha perspicacia, el ego desencadene enemigos silenciosos dentro de tu vida. Escúchame, enemigos como el ego, déjeme, no se meta en mi vida, a usted qué le importa. Egos tales como, pues si usted no le gusta como soy yo, pues no ande conmigo. Pero es que me lastima tu forma de ser, pero es que me lastimas, pero es que me hieres. El ego nos hace pensar que los demás están obligados a estar a nuestro lado, a pesar de ser como somos con ellos. El ego nos hace pensar que los demás tienen que ofrecerle a nuestro orgullo presentes, regalos, una apología a nuestra grandeza que no tenemos. Y no nos damos cuenta en qué momento relaciones que deberían crecer están en deterioro, muriéndose, deteriorándose. Relaciones con papá, con mamá, con hermanos, con esposa, con hijos. Porque hacemos un monumento a nuestro propio orgullo y queremos que los demás nos rindan un tributo que no tienen por qué rendir. Escúchenme, todos ustedes al igual que yo y al igual que aquellos troyanos de esta historia, somos frágiles. Podremos tener áreas de nuestra vida que son fuertes y son nuestra fortaleza. Pero el día que nosotros abracemos con orgullo esa superioridad de creernos mejor que los demás, al igual que los troyanos, habremos soltado dentro de nuestra mente los enemigos que destruirán y pondrán nuestra cara por el suelo. No te lo permitas. Deja que Dios cambie tu mente. ¿Cómo cambia tu mente? Recordando que la Biblia te enseña, no hay bueno, no hay justo ni aun uno. Amén. Digo lo mismo. Todos hemos fallado de alguna manera, lo cual me quita todo el mérito de creerme excepcional. Digo lo mismo que dice la Biblia. No hay otro mediador, no hay otra manera de acercarme a Dios, sino Jesús, quien murió en la cruz. No son mis dones, no son mis talentos, no es lo que hago bien, no es lo que he resistido al embate de un mundo que tal vez me ha hecho un sinnúmero de propuestas malas. Y decir, no, es que soy bueno, usted supiera todas las cosas malas que yo hubiera podido hacer. No tomes el orgullo de las victorias que tienes. Tómate de la palabra del Señor que nos enseña lo pequeños que somos, lo frágiles que somos como seres humanos. No dejes que a las puertas de tu corazón
lleguen los grandes monumentos de gente halagadora. Uy, eres excepcional, es que tú eres, es que tú. Escúchalos con oídos prudentes. Y aunque tal vez lo que te digan es cierto, entiende, por más que me digan que soy alguien bueno y que tengo talentos, mis talentos solo son el reflejo de un Dios que ha sido compasivo y no me mandó al mundo sin habilidades. Pero en lo profundo, Él que es santo puede mirarme a mí y decir, no eres tan santo, no eres tan bueno. ¿Por qué? Por la historia de fracasos que traes en tu vida. Déjame ayudarte a mantenerte de pie. Déjame ayudar a alentar tu ánimo. Déjame ayudar a que tú todos los días seas una mejor versión de ti mismo. ¿Por causa de quién? De Cristo en tu vida. Deja que el Señor le hable a tus pensamientos. Y deja que el Señor te permita tener un concepto correcto de ti mismo. Al hacer esto que dice la Biblia. Renuévense en el espíritu que hay en su mente. Que ese espíritu no sea el de su ego. Que no sea el espíritu de un mundo que puso al hombre en el pináculo de la creación como si el hombre fuera lo más glorioso y excelso de la creación. Cuando yo miro al ser humano y digo, el ser humano es maravilloso, pero sí que es frágil el ser humano. Sí que fácilmente puede caer de rodillas. Sí que fácilmente puede caer en confusión. No somos tan maravillosos. Terminaré diciéndoles esto que vi en las redes sociales. Una chica escribe en las redes sociales, nosotros somos Dios. Y entonces yo miré y yo escribí, si somos Dios, le escribí, vaya frágiles que somos como dioses, vaya dioses tan limitados, no podemos conocer los días de nuestra vida ni cuándo nos marcharemos, vaya dioses tan limitados que no somos capaces de lidiar con una lucha que puede ser tan profunda. Un pensamiento que puede convertirse en nuestro verdugo. Vaya dioses tan limitados que no somos capaces de determinar un sinnúmero de cosas en nuestra vida. Si somos dioses, como dioses damos tristeza, le escribí. No somos el pináculo de la creación. Somos la obra maestra de Dios. Y deberíamos poder acercarnos a Él y decirle, oye, digo lo que dice Romanos 12:2. No quiero imitar las conductas y las costumbres del mundo, pero crecí en el mundo. Me ayudas a vivir sin ser un títere más de un mundo que parece no decir basta. Dios no me dejó transformar fácil porque tengo ideas personales que combaten en mí, porque soy una persona que al igual que cualquier otra tiene muchos argumentos. ¿Me ayudas a dejar de ser el mismo? Él dice, transfórmese en personas nuevas. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar. Y la forma de pensar no cambia cuando uno no aprende cosas diferentes. Así conocerán la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. A diferencia de nuestros queridos amigos de aquella historia en Troya, la voluntad de Dios para nosotros sí es buena, es agradable y es perfecta. Y tú dirás, pero en este mundo se sufre. Es que no estaba hablando solo de este mundo. Este mundo es un chasquido de dedos comparado con la eternidad. Estaba hablando de la eternidad. De la eternidad, de que cuando partamos de nuestros cuerpos, podamos despertar en la décima de segundo siguiente y mirar cara a cara al dador de la vida. Y decirle gracias por guardarme de mí, aunque llegaron muchos presentes a los muros de mi casa, de mi vida, de mi corazón que es mi mente, muchos presentes halagadores, pero aprendí que las fuertes murallas de las que yo podía decir son mi fortaleza, habían sido construidas por tu palabra, que me enseñó a darme cuenta que dependía de ti, que alejado de ti nada podía hacer, que apartado de ti solamente sería un títere de un mundo insaciable y que nunca dice basta. Estoy aquí en tu presencia. El día que partamos a la eternidad, quiero poder mirar al Señor y decir, sí que hubieron presentes en las puertas de mi corazón. Sí que vi gente halagarme, sí que vi,
pero siempre me acordé de lo que tú decías, al de mar apartado de mí nada puedes hacer. Renueva tu mente, lee la palabra y deja que la palabra haga una descripción de lo frágil que somos los seres humanos y de cómo apartados del Señor estamos viendo una sociedad que aunque tiene grandes avances tecnológicos, como lo he preguntado harto, ¿estamos mejor o estamos peor? ¿Cómo está el mundo? Sí, peor. Pero se supone que avanzábamos. No coordina, avanzamos pero estamos peor. Entonces, ¿hacia dónde estamos avanzando? Parece que hacia un precipicio. No nos dejemos arrastrar. Detengámonos y digámosle al Señor, sí que estaban llegando presentes que dejarían dentro de mi mente un montón de intrusos que acabarían con mi vida. Gracias, Señor, por enseñarme que era apartado de ti, que yo nada podía hacer. Un abrazo enorme, amigos, los quiero mucho.